vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, iglesia. El tema de este sermón es: muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Hay momentos en la vida en que necesitamos nosotros una manifestación de la gloria de Dios. Especialmente, hermano, cuando las personas tienen un futuro incierto, un futuro con miedo, y nuestra fe necesita ser fortalecida con una muestra de su gloria. Nosotros debemos conocer, iglesia, la forma en que Dios manifiesta su gloria. Hay diferentes formas, diferentes maneras. Y vamos a ver aquí algunas en las que Dios manifiesta su gloria y cómo podemos entender qué es su gloria. El Señor, a través de su gloria, nos revela su carácter bondadoso. A través de su gloria, de la manifestación de su gloria, nos fortalece a nosotros, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra creencia, lo que tenemos, confiando en Él. En esta etapa del peregrinaje de Moisés junto con el pueblo de Israel, ellos estaban pasando por el desierto, llevan algún tiempo, y Moisés, hermanos, se había dado cuenta de que la tarea que Dios le había encomendado era muy difícil. La tarea que Dios le había dado de guiar al pueblo de Israel era difícil. Y Moisés reconoce la soberanía, la grandeza de Dios, y pide de su intervención para poder llevar a cabo esta tarea, para poder retomar la fuerza, para poder retomar la confianza y así poder llevar al pueblo de Israel a buen término, o a llevar al pueblo de Israel a la iglesia, a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos de alguna manera pensado en abandonar el camino de Dios, pensado en dejar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? Y lo único que necesitamos no es un consejo, no es una motivación personal. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para seguir adelante. La iglesia necesita una manifestación de su gloria para seguir avanzando, para seguir caminando y llegar al propósito del cual Dios nos ha llamado. Moisés lo entendió así, iglesia. Él sabía, conocía que la tarea que Dios le había dado era difícil y necesitaba una muestra más de su gloria. Necesitaba saber que Dios estaba con él. El pueblo de Israel no tenía mucho tiempo de haber salido de Egipto, pero ya estaba enfrentando este tipo de dificultades. Y lo que Moisés le estaba pidiendo al Señor es que el pueblo supiera que no hay un Dios como Él, que no hay otro Dios como Jehová. Porque el pueblo de Israel conocía a un Dios que siempre estaba juzgando, un Dios que siempre estaba castigando al pueblo de Israel, pero no, ellos querían ver la gloria de Dios. Moisés necesitaba darle una evidencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que Él era el único Dios. Pero también quería asegurarse de como escogido de Dios, Él podía gozar de su favor, Él podía gozar de su presencia, de su ayuda. Entonces, iglesia, en este tema vamos a ver las diferentes maneras en que Dios muestra su gloria a su pueblo. ¿Quieren saberlo? Solo porque insisten, ahorita se los digo. En este capítulo que leímos, hermanos, hay unos versículos antes, en el versículo 7,
donde dice que Moisés, hermanos, dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En el comentario bíblico latinoamericano, o del mundo hispano también, dice que este tabernáculo del cual Moisés dice que lo tomó y lo movió, ¿cuántos conocen lo que es el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? ¿Cómo se componía? Entonces, este tabernáculo del cual habla este versículo no era el que sería construido más adelante, no era el que llevaría el arca del pacto, el atrio. Este era una tienda, una casa de campaña provisional que Moisés levantaba y que luego sacaría del campamento. La tienda de reunión, o esta que habla este versículo, hermanos, servía principalmente para que Moisés pasara tiempo buscando el rostro de Dios. Era un lugar especial para Moisés cuando él necesitaba palabra del Señor, cuando él necesitaba ayuda de Dios. Él iba a ese tabernáculo, a esa tienda, a ese cuarto, y Dios le respondía. Hermanos, cuán importante es que nosotros como iglesia, como cristianos, tengamos una tienda especial, un lugar apartado para buscar la presencia de Dios. Porque cuando buscamos la presencia de Dios, Él se manifiesta. Dice su palabra que cuando nos acerquemos a Él, el que se acerca a Él crea que le hay. Cuando usted se acerca a Dios a pedir algo, debe creer que Él está ahí para escucharlo. Nosotros cantamos y adoramos a Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque creemos que su presencia está aquí. Porque creemos que mientras abrimos nuestros labios y adoramos al Eterno, Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso le cantamos, decía Isaías en la mañana, no lo hacemos para nosotros, para el hermano o para la hermana, lo hacemos para Dios. Y nosotros venimos y le adoramos porque creemos que Él está aquí. Amén, amén. Aunque no veamos ninguna imagen, alguna imagen que podamos decir, aquí habita la presencia de Dios. No, Él está aquí, simplemente porque desde entrar a este lugar, usted empieza a sentir algo bonito, algo precioso. Eso es la presencia de Dios, eso es la gloria de Dios manifestándose en este lugar. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios muestre su gloria? Punto número 1, anhelarla, anhelar su gloria. Dios quiere ver hombres y mujeres que anhelen su presencia, hombres y mujeres que deseen pasar tiempo con Él. El primer requisito para que Dios muestre su gloria es que nosotros la anhelemos, que nosotros lo busquemos. La experiencia que Moisés tuvo, hermanos, en su comunión con Dios, hicieron crecer su expectativa de que había algo más que este Dios no terminaba de mostrarle. Moisés, hermano, igual que todo el pueblo de Israel, había visto cómo el mar se abría para que ellos pasaran en seco. Este Moisés había visto a un Dios que envió plagas para que el pueblo pudiera ser liberado. Este Moisés, hermanos, había visto a un Dios que les ponía una columna de fuego por la noche y una columna de nube por el día para que no pasaran calor, hermano, y en la noche para que no pasaran frío. Y él decía, hay algo más que Dios no nos ha mostrado. Hay algo más que yo quiero de Dios. Quiero que Él me muestre su gloria. El abrir el mar, la columna de fuego, la nube, hermano, no eran suficientes para este siervo. Él quería ver la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermanos, buscamos la gloria de Dios, cuando nosotros anhelamos su gloria, vamos a comenzar a ver cosas grandes en nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia. Entonces, el primer requisito es anhelar la presencia de Dios. Hay, hermanos,
podemos decir, dos partes en una iglesia, en una congregación. La parte en la que hay hombres y mujeres que buscan a Dios sinceramente, y la otra parte de hombres y mujeres que vienen a la iglesia para cumplir un horario. Cristo vive. Yo así estaba, como ese hermano Luis, cuando estaba con la camiseta volteada, con 15 minutos un domingo que iba a misa, ya había cumplido. Y queríamos nosotros nada más cumplir un requisito. Leemos 3 capítulos nada más para cumplir un requisito que nos puso el hermano Miguel al principio del año. No es que cumplamos un requisito, es que realmente anhelemos estar en su casa, anhelemos leer su palabra. Eso hará que Dios manifieste su gloria. Moisés estaba en el monte Sinaí buscando su presencia, adorándole, pidiéndole una vez más: Señor, ya vi el mar abierto, ya caminé por él seco, pero Señor, quiero ver algo más de ti, y es tu gloria, Señor. Y Moisés estaba buscando a Dios, y el pueblo estaba abajo fabricando un becerro de oro para adorarle. No era suficiente todo lo que había visto. No era suficiente para el pueblo todo lo que Dios le había mostrado. Y es, hermano, la diferencia de un hombre y una mujer que realmente anhela su presencia. Que él se deleita en la presencia de Dios. Que no necesita más. Que no necesita más que estar en su presencia. En la mañana, la dominical, escuchaba antes de salirme que nos dan unos métodos, podemos decir métodos de lectura y redacción, de memorización para nuestro provecho. Pero también es importante la búsqueda del Espíritu Santo antes de leer eso. Tanto es importante una cosa como la otra. Pero lo más importante, hermanos, es que busquemos la dirección del Espíritu Santo. Hace tiempo, hermanos, hace años, cuando estaba joven, bueno, un poquito más, a mí se me olvidaban las cosas, de hacer pendientes, y se me pasaba. Entonces, una persona me recomendó unas pastillas para la memoria, y voy a la farmacia y me las compro, y no son muy buenas esas pastillas, que no sé qué. Me las empecé a tomar, hermanos. Las empecé a tomar el primer día, el segundo día. Eran tan buenas, hermanos, que para el tercer, cuarto día se me olvidaba tomármelas. Imagínense usted. Entonces, hermanos, es importante una cosa como la otra. Es importante buscar al Espíritu Santo, su guía, buscar la gloria de Dios en nuestra vida, pero también es importante nosotros escalar la montaña, subir a donde está su presencia, ir a la tienda, ir al lugar, al tabernáculo de reunión. ¿Sí me van a entender? Tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la de Él. Cuanto más, ¿cómo podemos recibir o ver la manifestación de su gloria? No alejarnos de Él, no alejarnos de su presencia. Quiero decirle una frase, si quiere anótela. Cuanto más nos alejamos de los altares, más lejos estamos de anhelar conocer a nuestro Dios. Otra vez, cuanto más nos alejamos de los altares, más lejos estaremos de conocer la gloria de Dios. Hace días veía una pastora que decía que ella empezaba en un video con un pescado como de 2 kilos, que lo iba a cocinar. Y preguntaba, tal vez escuche muy tonta la pregunta, pero decía: ¿saben por qué el pez está muerto? Pueden pensar porque le pusieron una carnada, porque mordió el anzuelo, pero hay peces que ven la carnada, muerden el anzuelo y pueden escapar. Tal vez sea muy lógica, pero decía, este pez
está muerto porque lo sacaron de su ambiente. Este pez está muerto porque así, si no hubiera tenido ni anzuelo ni carnada, lo sacan y el pez muere porque no está en su ambiente. De la misma forma, hermanos, los cristianos mueren espiritualmente porque los sacan, porque el enemigo los saca de su ambiente, porque el enemigo los saca de la iglesia, los aleja. Una persona muere, hermano, una persona muere espiritualmente porque el diablo los aleja de su ministerio. Los aleja, hermano, del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Entonces nosotros como hijos de Dios, ya nuestro ambiente es estar en su presencia. Nosotros como hijos e hijas de Dios, nuestro ambiente natural es estar en medio de la gloria de Dios. Y si nos alejamos de eso, si nos alejamos del altar, vamos a morir. Mientras más lejos estemos del altar, menos posibilidad tenemos de ver la gloria de Dios. No sé cuántos de ustedes han experimentado lo que sucede en este altar, hermano. ¿Cuántos de ustedes, tal vez al principio, anhelaban que llegara el día domingo para poder ir y orar en este altar? No sé cuántos de ustedes les encantaba o les encanta llegar y arrodillarse en este altar. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar consuelo. Y no es el hecho, hermano, de que sea un lugar, un altar. Es el hecho de que lleguemos con un corazón dispuesto, con un corazón quebrantado, con un corazón que diga, Señor, no puedo más. No puedo más seguir adelante si tú no estás conmigo. No puedo más con este ministerio si tú no estás conmigo. ¿Cuántos no anhelan una vez más? Tal vez ha pasado mucho tiempo en el que tú ya ni ganas tengas de pasar a este lugar. Pero si tú tienes, hermano, hermana, la posibilidad de acercarse, de orar, de rendir tu corazón delante del Señor, decir como Moisés, no puedo más. Esta tarea que me diste es muy difícil, pero sé, Señor, que si tú estás conmigo, yo voy a salir adelante. Y en este lugar, hermano, nos llenamos de fuerza, porque está la manifestación de su gloria. Otro requisito para conocer o para ver la gloria de Dios es que el hombre esté consciente de su fragilidad. Amén. Moisés entendió la enormidad del desafío que tenía delante y lo contrastó con sus limitaciones. En el versículo 12 le dice, sí, Señor, tú me dices ya a mí, saca este pueblo y no me has declarado quién irá con nosotros, a quién enviarás conmigo. Moisés le está diciendo, Señor, sí entiendo el propósito, sí entiendo tu plan, ya me dijiste que saque al pueblo de este lugar, que lo lleve a la tierra prometida, pero todavía no me dices algo muy importante, ¿a quién vas a enviar conmigo? ¿Quién irá conmigo? Y Jehová le responde, yo estaré contigo, yo haré maravillas para este pueblo. Y declara en los versículos más adelante, yo voy a mostrarle al mundo por medio de ustedes las maravillas que yo puedo hacer. Dios estaba dando a Moisés una esperanza. Entonces Moisés le rogaba por esa manifestación divina. No solamente deseaba conocer al Señor más, sino que también le estaba pidiendo que Él lo acompañara en todas las áreas de su vida, demostrando también, hermano, en ocasiones pasadas que Dios, si Dios estaba con él, tenían victoria. Si Dios está con su pueblo, tiene la victoria. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Tienen que ser, Dios quiere ver hombres y mujeres valientes. Moisés sabe que está delante de un Dios santo, de un Dios poderoso. Moisés había visto a ese Dios que se manifestó en una zarza, que estaba encendida, que no se consumía. Había visto a un Dios manifestándose gloriosamente, pero le dice una vez más Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos han visto un milagro de Dios en su vida? Una sanidad, una provisión milagrosa. Y eso es solamente algo pequeño que Dios quiere mostrar.
o algo pequeño que Dios tiene para darnos. Simplemente tenemos que decir una vez más, Señor, ya existe un milagro de sanidad en mis hijos, en mi hija, pero quiero ver tu gloria. Señor, ya me levantaste de la enfermedad, ya me levantaste de esto, de aquello, pero quiero ver tu gloria. Amén, amén. Deseemos y anhelemos esa gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Moisés una vez le dice, muéstrame tu gloria. Versículo 20. Perdón. Dios le dice, me voy a mostrar, voy a ir delante de ti. Te revelaré quién soy, te mostraré mi gloria. Dice, pero no podrás ver mi rostro. Porque el quien no puede vivir, si alguien ve mi cara, si alguien sabe quién soy, cómo estoy, no va a poder vivir. Entonces fíjense, hermano, en lo maravilloso que es Dios, que aun cuando Él responde, Dios sabe que si le muestra la gloria, puede caer muerto. Entonces, en esa manifestación amorosa, Dios cuida de Moisés. Dice, te voy a poner, en alguna versión, otra versión dice, te voy a poner en la grieta de esa peña y voy a taparte con mi mano para que no puedas ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Entonces, en la manifestación Dios estaba teniendo cuidado también con su siervo. Cuando Dios quiere mostrarte algo, hermano, mostrarle algo, Dios lo va a cuidar. Dios va a preparar su corazón. Dios va a preparar su vida para que el momento en que llegue el milagro, el poder de Dios no se asuste, sino que su corazón esté preparado. Amén. ¿Qué es la manifestación de su gloria? ¿Cómo la podemos ver? Número 1, la manifestación de su gloria la podemos ver en su bondad, lo podemos ver en su misericordia, en su justicia y en su santidad. La gloria de Dios la podemos definir en la belleza de Dios, la grandeza de Dios, la perfección de Dios. La gloria de Dios, hermano, la podemos ver. Si usted sale, voltea hacia arriba y la gloria de Dios la podemos ver en los cielos. Dice la palabra del Señor en el Salmo número 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo es testigo sin palabras de la existencia y de la gloria misma de Dios. Un cielo tan grande, un cielo tan inmenso tiene un creador, y ese creador nos muestra a nosotros su gloria a través de ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, es decir, la bondad de Dios. Siempre tengo la frase declarando que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y el Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Simplemente por eso. Amén. Podemos ver al Señor a través de los cielos. La bondad de Dios es una realidad que se evidencia en los ámbitos de la creación. Número 2, hermanos, podemos ver su gloria en su misericordia. El versículo 6 también dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En todo el contexto, hermano, o en el contexto de estos versículos, ya en el capítulo 34, versículo 6, nos habla de la importancia que Dios tiene en ser misericordioso. Se menciona 5 o 6 veces la palabra misericordia en los primeros versículos del capítulo 34, diciendo, Él es un Dios misericordioso, misericordioso. La palabra misericordia, hermano, es una palabra compuesta por 2 palabras, miser y cordia. Miser de la palabra miseria o dolor y cordia de la palabra corazón. Entonces, cuando a veces le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, estamos diciendo, Señor, ten dolor en el corazón por nosotros. Y Dios es misericordioso con su pueblo. Él se duele con su pueblo. Por eso Él está dispuesto a rescatar
a su pueblo y a la humanidad todos los días. Amén. Lo podemos ver también en su justicia. Dios es justo y dice el versículo 7 del capítulo 34, de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo, pero esto no significa que va a tolerar el pecado. ¿Ustedes recuerdan o saben el círculo vicioso que siempre tenía el pueblo de Israel? Eran salvados por Dios, el pueblo de Dios estaba feliz, contento, agradecido por Dios, pero de repente se les olvidaba y empezaban a buscar otros ídolos, otros dioses, caían, pecaban, llegaban hasta el piso, hasta el suelo, humillados ante Dios, se acercaban a Dios, pedían misericordia, Dios los perdonaba y otra vez estaban bien. Y así era otra vez el círculo vicioso del pueblo de Israel. Pero Dios es justo. Dice, Él no va a tener por inocente al malvado. Muchas veces se nos ha dicho una frase en la iglesia cristiana, en muchos lugares: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Qué bonito se oye. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano, Dios aborrece el pecado y todo lo que tenga que ver con el pecado. ¿Cristo vive? Él es justo y no va a tener por inocente al malvado, Él no va a tener por inocente al pecador. Entonces, Dios es bueno y puede perdonar al malvado si se arrepiente, si no, no. Pero no podemos decir que Dios ama solamente la parte del pecado o con el hombre, pero no. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. ¿Qué pasó cuando vio el pecado del pueblo en la etapa de Moisés, en el tiempo de Noé, perdón? Había tanto pecado, tanta maldad que decidió Dios destruirla. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Tanto pecado, el pecado llegaba hasta Dios que lo exterminaba. Y había pecadores. ¿Cristo vive? Entonces, si Dios es bueno y Dios es justo y perdona al que se arrepiente, el que no se arrepiente sufre las consecuencias. Nosotros, iglesia, tenemos que llevar, como les decíamos la semana pasada, llevar esta labor de predicar el mensaje como viene en la palabra de Dios, no como la gente quiere escucharlo. O hay cielo o hay infierno, y Dios es justo para enviarte al cielo o para enviarte al infierno. Dios es justo. Y también aquí manifiesta su gloria el Señor. Y también en su santidad. Jehová le dice a Moisés que se prepare para subir al monte Sinaí y le da las instrucciones precisas para que nadie se acerque al monte. Dios le dice, prepárate y mañana te voy a dar, le dice que él se prepare y también le dice que nadie se acerque al monte, ni hombres, ni animales, ni nadie se acerque más que él. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en su santidad el pecado no puede acercarse a Él. ¿Cristo vive? Entonces imagínense la comunión que tenía Moisés, este siervo, y aún así le pedía que le mostrara su gloria una vez más. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 1. ¿Dónde más podemos ver la gloria de Dios? Es un hermoso pasaje, hermano, Hebreos capítulo 1. Cristo vive. Ya lo tiene, vamos a leer versículo 1 adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ese nombre es Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo. Y dice este versículo, y luego 2 Corintios también 3:18, y nosotros lo hemos visto a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Jesús es la misma gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí. Jesús es la misma gloria de Dios manifestado, hermanos, mientras abría el mar, mientras sacaban agua de la peña, mientras caía el maná. Ese es Jesús mostrando la gloria de Dios. Y dice aquí en este versículo, a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Usted recuerda el pasaje que leímos que Dios le dice a Moisés, Jehová le dice a Moisés, voy a pasar y voy a poner mi mano para que no puedas verme. Le estaba cubriendo, estaba tapando. Y ahora por medio de Jesucristo es a cara descubierta. No hay quien impida ver la gloria de Dios si creemos a Jesús. Ahora, hermano, Moisés, en el versículo 9 del capítulo 34, Moisés se había dado cuenta de que sin Dios no podía llegar a cumplir el propósito. Dice en el versículo 9 del capítulo 34 de Éxodo. Dice la palabra, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés le estaba pidiendo, en otras versiones dice, acompáñanos porque es un pueblo muy terco, muy testarudo. Y al final del versículo dice, y tómanos, en otra versión, tómanos como tu heredad más preciada, como lo más valioso que puedas obtener. Moisés, hermanos, reitera también su ruego, su perdón a Dios. Él era un hombre justo, el que estaba delante de Jehová, el único hombre que podía estar delante de él. Y él dice, y él toma también el pecado del pueblo como suyo, diciendo, perdona nuestros pecados. Para poder ver la gloria de Dios, hermano, necesitamos entender nuestra fragilidad, suplicar por los demás, pero sobre todo, hermano, necesitamos como iglesia anhelar su presencia, anhelar su Espíritu Santo. Quiero hacerle una pregunta, iglesia, ya casi para terminar. ¿Cuál sería su petición estando delante de Dios? Cuando si Dios le diera en ese momento la oportunidad, no como un genio de lámpara que cumpla un deseo, pero que le puede decir, Señor, escucha esta petición. ¿Qué le pediría a Dios? ¿Cuál sería su petición? Tal vez lo más importante para nosotros, cuida a mi familia, que mi familia no se aparte de tus caminos, que mis hijos te sirvan. ¿Cuál sea su petición? Que mi familia completa sea salva, que te conozcan. ¿Cuál sería su primera petición delante de Dios? O simplemente, Señor, no me dejes. En cada paso, dame tu fuerza,
Cada decisión que tome, dame sabiduría. Que si tú me has dado un proyecto, Señor, un negocio, que ese negocio, Señor, ese proyecto prospere porque tú estás en medio de él. Y si no va a estar ahí, Señor, mejor no me des nada, mejor no me muevas de aquí. Póngase de pie, iglesia. Si tú no estás con nosotros, Señor, no nos muevas, no nos saques. No sé cuánto tiempo tengas, hermano, hermana, sin que pases al altar, sin que te acerques a este lugar y recuerdes lo que Dios hacía al principio, que tú llegabas. A mí me encantaba los domingos, en los primeros años de convertido, llegar a este lugar y arrodillarme al altar, porque ahí encontraba la presencia del Señor.